Agradezco a Dios por esta maravillosa oportunidad de estar una vez más en estas cámaras de televisión, con el mismo anhelo, el mismo propósito, el mismo deseo de hablar de la palabra de Dios, de hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Darle gracias a Dios, agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho con mi vida, con su vida, la salud, por todo lo que nos ha dado, la protección, el cuidado que ha tenido con nosotros. Donde vamos, donde estamos, ahí está la mano de Dios a favor de nuestra vida, a favor de su iglesia, de su pueblo, sabiendo Dios de antemano, de antes de la creación, de que mientras nosotros estemos aquí en esta vida, en esta tierra, tendríamos que llevar un camino conforme a la palabra de Dios, conforme a la enseñanza de Dios. Y eso es lo importante en este tiempo, de hablar de la palabra de Dios, porque la palabra del hombre falla, la palabra del hombre a veces engaña, usa estrategias con fines personales, la palabra del hombre miente, la palabra de Dios no se cumple, pero esta palabra de Dios es perfecta, esta palabra de Dios se cumple porque es palabra de Dios, de nuestro Señor, de nuestro Creador. Por eso yo agradezco a Dios por esta maravillosa oportunidad de hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué importante es, para hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, conocer el principio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Maestro. Por eso vamos a hablar en esta hora de las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto, cuando fue tentado por Satanás el diablo. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el fin, la finalidad de Satanás el diablo? De tentar a nuestro Señor Jesucristo, conociendo Satanás el diablo, que nuestro Señor Jesucristo venía de un sacrificio de su cuerpo, venía de una oración, venía de ayuno, de 40 días de ayuno y oración. Entonces vio que Cristo venía en la parte física, con carne, venía con sed, con hambre, con necesidad física. Y en ese momento, exacto ahí, viene Satanás el diablo para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué importante, ¿de qué manera lo tentó? Usando la palabra de Dios. La misma palabra de Dios usó Satanás el diablo para tentar a nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado aquí a la tierra para trazarnos a nosotros un camino de esperanza, un camino de salvación, para rescatarnos del mundo, para hacernos hijos de Dios, para heredar un día la salvación de nuestra alma. Esta alma que puso Dios en nuestra vida cuando nos creó a su imagen y semejanza. Por eso yo quiero invitarle a que leamos en la palabra de Dios en esta hora, que tenemos acá en Lucas capítulo número 4, versículo número 1, que lleva por título La tentación de Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo número 1. Y la palabra de Dios dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y nuevamente le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todas serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Dios bendiga esta palabra. Y luego dice la palabra de Dios en el versículo número 9, y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús les dijo: dicho está,
no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda esta tentación, se apartó de él, pero por un tiempo, dice la palabra de Dios. Bendita palabra en esta hora. Por eso yo decía que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó al río del Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, en ese lugar descendió el Espíritu Santo sobre Jesucristo. E inmediatamente dice aquí la palabra de Dios que Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice que volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Pero qué sucedió cuando Jesucristo volvía del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto? Ahí tenía el 40 días tentado por el diablo. Dice que Jesús no había comido nada en aquellos días, pero los cuales pasados aquellos días dice que tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, Satanás conocía a Jesucristo. Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Sabía que Jesucristo venía a la tierra a cumplir una misión, a cumplir un ministerio. Y como sabía Satanás, el diablo, que Jesucristo era el Hijo de Dios, se presenta delante de Jesucristo conociendo, como dije anteriormente, que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, después de 40 días de ayuno y oración. Y ahí, cuando venía Jesucristo con esa necesidad de beber, de comer, aparece el diablo para tentarlo. Pero ¿cuál era el motivo de Satanás, el diablo? Con nuestro Señor Jesucristo. Como que Satanás sabía que Cristo era el Hijo de Dios y que toda autoridad le había sido dada por el Padre en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y que a él se le tenía que obedecer, Satanás entonces nació en él, se creó en él la oportunidad, dijo, aquí está mi oportunidad de entorpecer el plan, la misión de retener a Jesús para que Él no dé la vida por el mundo, para que Él no sea crucificado. Aquí está mi oportunidad, e iré y le ofreceré todo el reino. Iré donde Él y le ofreceré y lo tentaré para entorpecer a lo que Dios lo ha llamado, para que no cumpla la misión que el Señor, Dios Padre, le había entregado cuando estaba este mundo, muertos en delitos y en pecado, cuando habían enfermedades incurables, cuando había hombres poseídos por los demonios, no había nadie en quien pudiera dar libertad al pueblo de Israel y nadie pudiera reconciliar a los gentiles con Dios cuando estaban destituidos antes de la gloria de Dios. Satanás sabía que si lograba vencer a Satanás, el diablo, Jesús no iba a cumplir su ministerio en obediencia al Padre y nosotros no seríamos reconciliados con nuestro Dios. Jesús no iba a poder cumplir su ministerio. Entonces Satanás, dice aquí la palabra de Dios, que se acerca y le dice, entonces el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Es lo primero que le dice Satanás al diablo. Satanás, el diablo, a Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le dijo eso? Porque sabía que Jesucristo había estado ayunando 40 días y 40 noches y que en él había necesidad, había hambre de comer. Por eso se acerca y le da justo en el lugar la necesidad que tenía nuestro Señor Jesucristo de comer algo, después de tener 40 días de ayuno y oración. ¿Pero qué le dijo nuestro Señor Jesucristo al Satanás, el diablo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Una respuesta que nuestro Señor Jesucristo le entrega a Satanás, el diablo. Fíjese que Satanás aquí, cuando le dice, escrito está, si eres el Hijo de Dios, Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Sabía que Él venía a cumplir un ministerio, una misión a la tierra, a reconciliar al mundo con Dios, a reconciliar, a rescatar, a buscar lo que se había perdido
Entonces le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabes? Jesucristo lo podía hacer. Jesús podía decir que esas piedras se convirtieran en pan, porque era el Hijo de Dios, pero no lo obedeció a la tentación que le colocó Satanás, el diablo, a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Entonces, en vez de obedecerle, le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Bueno, en esta primera tentación no pudo Satanás, el diablo, tentar a nuestro Señor Jesucristo, pero tampoco él quedó tranquilo, sino que dice que va en segunda oportunidad, dice que lo llevó a un alto monte. Satanás, el diablo, no se cansó, no se quedó, sino que volvió nuevamente a atacar, a tentar a Jesucristo, para que Jesucristo desobedeciera a su Padre que lo había enviado a la tierra, a trazar un camino de esperanza, a trazar un camino de salvación, a dar vista a los ciegos, a dar vida nueva. Satanás estaba en ese momento desesperado, quería que Cristo desobedeciera al Padre y le obedeciera a Él, y buscó la ocasión exacta cuando Cristo estaba con hambre, con sed, con necesidad, porque Satanás, el diablo, sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios y que toda autoridad le había sido dada en los cielos, en la tierra y también bajo la tierra. Entonces dice que lo llevó el diablo a un alto monte, la segunda oportunidad, y dice que en ese momento le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Dios bendiga esta palabra. Y le dijo, dice que le mostró todos los reinos de la tierra en un solo momento, y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello. Una tentación. Y le dice, porque a mí me ha sido entregada, le dice Satanás a Jesús, y a quien quiero lo doy. Pero más encima le dice, si postrado me adorares, todos serán tuyos. Una tentación importante. Satanás le ofrece a Jesucristo toda la gloria de este reino, y le dice más encima que a Él le fue dado todo este mundo, toda la gloria de este mundo, y Él se lo ofrece a Jesucristo tentándolo. Si postrado tú me adorares, yo te entregaré todo este reino, todo será tuyo, todo te lo entrego. Era una tentación muy fuerte para nuestro Señor Jesucristo, pero Jesucristo tenía el Espíritu Santo de Dios, venía de oración, venía de ayuno. Entonces no le era fácil a Satanás, el diablo, tentar a nuestro Señor Jesucristo para que Cristo no cumpliera el ministerio que Dios le había enviado. Le dice, si tú postrado me adorares, te daré todos estos reinos, porque son míos, a mí me fueron entregados. Pero nuestro Señor Jesucristo le contesta y le dice, vete de mí, Satanás. Lo reprende, vete de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás, no tienes arte ni parte en el reino de Dios, ya fuiste expulsado del reino de Dios, fuiste echado del reino de Dios, fuiste arrojado a la tierra del reino de Dios, has perdido el reino de Dios, has perdido la comunión con los santos, has sido desechado, y ahora a ti te espera el infierno y el lago de fuego por haberte rebelado contra el Dios, contra el Padre. Eso le dice Jesús a Satanás, el diablo, cuando Satanás lo tienta y le ofrece todos los reinos de esta tierra, de este mundo, si postrado le adorares. Entonces le dice, vete de mí, Satanás. Y le contesta, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es una respuesta de nuestro Señor Jesucristo, fuerte, categórica, porque Satanás, el diablo, no tiene autoridad para convencer, solo para tentar. No tiene autoridad para vencer con la tentación. Solamente tiene la oportunidad de tentar a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, que estaba lleno del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto, después de venir por 40 días y 40 noches de ayuno y oración, entonces Él venía lleno
de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él venía lleno de la gracia del Padre, porque a Él le había sido dada toda autoridad. Entonces Satanás no tenía autoridad sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué importante la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe? Satanás no se cansó. Satanás no lo dejó tranquilo, sino que por tercera vez dice que llevó a Jesús a Jerusalén y lo puso sobre un penáculo, una altura del templo. Y le dijo a Satanás a Jesús, si eres el Hijo de Dios, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, Satanás sabía que era el Hijo de Dios, pero igual lo provocaba, igual lo tentaba, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, échate de aquí, de la altura, abajo, y toma la palabra de Dios para tentar a Jesucristo. Nótese esto bien, que en las dos tentaciones anteriores Satanás usó la Biblia, la palabra de Dios, para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, también usó la palabra de Dios para reprender a Satanás el diablo, para vencer a Satanás el diablo en la tentación. Si eres el Hijo de Dios, le dice acá, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Y más le dice, agradezco a Dios por esta maravillosa oportunidad de estar una vez más tras estas cámaras de televisión, con el mismo anhelo, el mismo propósito, el mismo deseo de hablar de la palabra de Dios, de hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Darle gracias a Dios, agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho con mi vida, con su vida, la salud, por todo lo que nos ha dado, la protección, el cuidado que ha tenido con nosotros. Donde vamos, donde estamos, ahí está la mano de Dios a favor de nuestra vida, a favor de su iglesia, de su pueblo, sabiendo Dios de antemano, de antes de la creación, de que mientras nosotros estemos aquí en esta vida, en esta tierra, tendríamos que llevar un camino conforme a la palabra de Dios, conforme a la enseñanza de Dios. Y eso es lo importante en este tiempo, de hablar de la palabra de Dios, porque la palabra del hombre falla, la palabra del hombre a veces engaña, usa estrategias con fines personales, la palabra del hombre miente, la palabra de Dios no se cumple, pero esta palabra de Dios es perfecta, esta palabra de Dios se cumple porque es palabra de Dios, de nuestro Señor, de nuestro Creador. Por eso yo agradezco a Dios por esta maravillosa oportunidad de hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué importante es, para hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, conocer el principio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Maestro. Por eso vamos a hablar en esta hora de las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto, cuando fue tentado por Satanás el diablo. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el fin, la finalidad de Satanás el diablo? De tentar a nuestro Señor Jesucristo, conociendo Satanás el diablo, que nuestro Señor Jesucristo venía de un sacrificio de su cuerpo, venía de una oración, venía de ayuno, de 40 días de ayuno y oración. Entonces vio que Cristo venía en la parte física, con carne, venía con sed, con hambre, con necesidad física. Y en ese momento, exacto ahí, viene Satanás el diablo para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué importante, ¿de qué manera lo tentó? Usando la palabra de Dios. La misma palabra de Dios usó Satanás el diablo para tentar a nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado aquí a la tierra para trazarnos a nosotros un camino de esperanza, un camino de salvación, para rescatarnos del mundo, para hacernos hijos de Dios, para heredar un día la salvación de nuestra alma. Esta alma que puso Dios en nuestra vida cuando nos creó a su imagen y semejanza. Por eso yo quiero invitarle a que leamos la palabra de Dios en esta hora, que tenemos acá en Lucas capítulo número 4, versículo número 1, que lleva por título La tentación de Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo número 1. Y la palabra de Dios dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días,
y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y nuevamente le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todas serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Dios bendiga esta palabra. Y luego dice la palabra de Dios en el versículo número 9, y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús les dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda esta tentación, se apartó de él, pero por un tiempo, dice la palabra de Dios. Bendita palabra en esta hora. Por eso yo decía que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó al río del Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, en ese lugar descendió el Espíritu Santo sobre Jesucristo. E inmediatamente dice aquí la palabra de Dios que Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice que volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero ¿qué sucedió cuando Jesucristo volvía del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto? Ahí tenía él 40 días tentado por el diablo. Dice que Jesús no había comido nada en aquellos días, pero los cuales pasados aquellos días dice que tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Satanás conocía a Jesucristo. Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Sabía que Jesucristo venía a la tierra a cumplir una misión, a cumplir un ministerio. Y como sabía Satanás, el diablo, que Jesucristo era el Hijo de Dios, se presenta delante de Jesucristo conociendo, como dije anteriormente, que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, después de 40 días de ayuno y oración. Y ahí, cuando venía Jesucristo con esa necesidad de beber, de comer, aparece el diablo para tentarlo. Pero ¿cuál era el motivo de Satanás, el diablo? Con nuestro Señor Jesucristo. Como que Satanás sabía que Cristo era el Hijo de Dios y que toda autoridad le había sido dada por el Padre en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y que a él se le tenía que obedecer. Satanás entonces nació en él, se creó en él la oportunidad, dijo: aquí está mi oportunidad de entorpecer el plan, la misión de retener a Jesús para que Él no dé la vida por el mundo, para que Él no sea crucificado. Aquí está mi oportunidad, e iré y le ofreceré todo el reino. Iré donde Él. Sobre todo Dios tiene el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han
todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. ¿Quiénes lo creen que todo va a estar bien? Satanás puede como Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió, pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba aplaudiendo al fuerte. Sí, Señor. Vamos, olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre en Él, sé libre. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Dilo conmigo. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Sí, Señor. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Dice, solo cree, en todo momento, todo va a estar bien. Wow, wow, wow. Yeah, 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 yeah. Todo va a estar bien. Dale ese aplauso al Señor.